buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a dar lugar. Buenas tardes, chicos. Este segundo encuentro hemos subido, ¿no es cierto? Sí, hemos subido. Hola chicos, buenas tardes. Sí, hemos subido la estructura que el doctor se había referido en la última clase con relación a las normas directas y normas indirectas, la estructura de las normas indirectas. ¿La pudieron ver? ¿Estaba bien? ¿Lo pudieron ver en la plataforma? Sí. No se le escucha. Y si no... No se te escuchó Rafael, pero... Sí. Dice que sí. Vale. Bueno, también en esta, también vamos a subir con la profesora, después de hoy, vamos a subir los aspectos de las normas indirectas o de remisión, ¿sí? Entonces ya, bueno, ya entramos así, vamos a tratar de dar 45, 50 minutos para que no sea cansador, ¿no? Y siendo lo más claro posible. No, entonces, hoy yo doy una parte técnica, que es la de la unidad número 4, donde vamos a subir un cuadro que está en Rapalini, que es importante que lo tengan en cuenta porque es la base, toda la base de la parte general. Y la profesora, la doctora Roxana, ella nos va a hablar del derecho constitucional transnacional que está en la unidad número 3. Entonces, y también de parte de la unidad número 1, cuando va a hablar de la constitucionalidad del derecho privado, citando un artículo que es bueno que ustedes lo vean, que también lo vamos a subir, que es la constitucionalización del derecho internacional privado, ¿no? Que de alguna manera, chicos, es la constitucionalización del derecho privado. Fíjense, el derecho privado ya no es lo que era, sino de que ahora está imbuido de los tratados internacionales sobre derechos humanos, entonces ya dejó de ser tan privado. Hay algunas relaciones privadas que van a estar reguladas directamente por esos tratados internacionales, ¿no? Bueno, entonces, vamos siguiendo. Rebobinando a la clase anterior, habíamos visto la estructura de la norma indirecta. En primer lugar, habíamos dicho que las normas del derecho internacional privado son directas, que son aquellas que resuelven el caso. Y le habíamos dicho de que son las menos en el derecho, son súper, hiper excepcionales en el derecho internacional privado. Habíamos citado como ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, cuando define que niño es la persona desde que nace hasta los 18 años. ¿Y qué norma indirecta, y ahí entramos en el tema, es la que no resuelve el caso si no nos dice cuál es el derecho aplicable? ¿Sí? Y también habíamos hablado de cuál es la estructura de la norma indirecta, y habíamos dicho, ¿qué es lo que mandamos, ¿no es cierto? Dijimos que tiene un supuesto fáctico, un punto de conexión, ahí miren el cuadrito, y la consecuencia jurídica. ¿No? Entonces, ahora vamos a desarrollar esa estructura de la norma indirecta y vamos a desarrollar fundamentalmente en un cuadro que a mí me interesa que queden claro y que ese cuadro está en Rapalini, al final de la unidad número 4, está al final, nosotros la vamos a alargar de entrada, porque es el desarrollo de toda la parte general, ¿sí? Igual a partir de hoy lo subimos, ¿sí? Entonces, el título es Aspecto de las normas indirectas o de remisión. En primer lugar, quería aclarar algo que yo les vamos presentando en sociedad la materia, y quería aclarar algo, ¿no? Las normas del derecho internacional privado son normas indirectas porque no resuelven el caso, ¿sí? No resuelven. Y son de remisión porque me remiten al ordenamiento jurídico que lo va a resolver. ¿Ah? No se olviden que son dos términos distintos que quieren decir cosas distintas. Norma indirecta no me resuelve el caso, ¿no es cierto? Y norma de remisión son aquellas que mejor dicho, se llama de remisión porque me remiten. Norma de remisión
porque me remiten al ordenamiento jurídico que lo va a revisar. Gracias, Roxy. Entonces les cito como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para que ya vayamos analizando ejemplos, ¿sí? Que el Código Civil los tiene a todos, por lo que yo les decía. Supongamos, el artículo 2644 del Código Civil, ¿no? Nos habla, la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, ¿sí? Y al final dice, respecto a los bienes inmuebles se aplica el derecho argentino. Entonces, supongamos que se trata de Gómez, que era en caso que yo les conté que está en el Código Civil y Comercial, en Rapalini, perdón, que fue a Estados Unidos. Fíjense ahora que se está hablando tanto de la crisis del 2001. Gómez se fue a Estados Unidos en la crisis económica del país en el 2001, ahí se quedó a vivir. Hay un montón de personas que salen ahí en Miami cuando lo entrevistan a todos los que van a verlo a Messi y que en aquella época se quedaron a vivir ahí. Él puso un restaurante, Gómez, ahí, por lo tanto tenía bienes en la Argentina, heredero en Argentina, y en Estados Unidos tuvo un heredero más. Y le dejó el restaurante de Estados Unidos al hijo de Estados Unidos y los bienes en Argentina a los hijos de Argentina. Entonces, fíjense, tenemos que determinar quiénes son los herederos de Gómez. Entonces tenemos que ir al artículo 2644, que no me resuelve el caso, no me dice si quiénes son los herederos, si el heredero de Estados Unidos desplaza a los herederos de acá de Argentina. El 2644 me dice, la sucesión por causa de muerte, se lo traduzco, quiénes son los herederos de Gómez, se rige por el domicilio que tenía Gómez, el causante, al tiempo de su fallecimiento. Entonces, el 2644 nos sirve como un claro ejemplo donde no nos da quiénes son los herederos de Gómez, sino nos dice el derecho, los herederos de Gómez estará determinado por el derecho que Gómez tenía al momento de su fallecimiento, vale decir que es aplicable el derecho de Estados Unidos, con lo cual el testamento que realiza Gómez en Estados Unidos es válido, ¿me entienden? Miren ustedes, para que ustedes vayan viendo la materia, si fuera aplicable el derecho argentino, como pretendían los herederos, el testamento de Gómez sería nulo, porque ustedes ya están viendo en sucesiones que una persona que tiene hijos, los hijos heredan en partes iguales, pero como murió en Estados Unidos, su domicilio era Estados Unidos, entonces el testamento es válido. ¿Se entiende, chicos? Entonces, por eso este es un derecho de conflicto que soluciona normas de conflicto. ¿Cuál es aplicable? ¿El derecho argentino o el derecho de Estados Unidos? ¿No es cierto? Entonces, es el derecho de Estados Unidos. Por eso que es indirecta, no me resuelve el caso, y de remisión, me remite al ordenamiento jurídico encargado de resolver el caso. ¿Se entendió, no? Me parece que está clarito. Entonces, y con esta lógica yo tengo que estudiar la materia. A mí me pasa que a ustedes les gustaría que yo les diga, pero ¿cómo se solucionó este tema? ¿No? Entonces, y muchas veces no hay una solución. Lo que les voy a decir es cuál es el derecho llamado registro. Porque fíjense, en el caso de Gómez, ¿no? ya que estoy ahí, se suscitó otro problema. De decir, Gómez, el domicilio de Gómez, ¿era Estados Unidos o no era Estados Unidos? ¿Me entienden? En el caso de Gómez, sí estaba fácilmente aplicable para decir que era Estados Unidos. Pero pónganle en ustedes, yo tengo 3 hijos y supongamos que me voy un mes, 2 meses, me voy, ya quisiera, a Miami a ver toda la campaña de Messi, y ahí hago un testamento, ¿sí? Ya que hago un testamento, entonces, y me muero, y habría que determinar la validez o no de ese testamento. Entonces, lo primero que habría que determinar, el domicilio del profe, ¿era Estados Unidos o se fue de vacaciones? ¿Me entienden? Entonces, eso para que ustedes entiendan que también esta materia da posibilidades a que se quieran cometer fraudes a la ley, ¿no? Que sería el caso de que yo me voy a Estados Unidos a hacer un testamento que en mi país no lo podía hacer. ¿Se entiende, chicos? Bueno, fíjense que esto pasaba, que lo tienen como ejemplo en los libros, esto pasaba con el divorcio vincular, ¿sí? Hasta el año 1985, ustedes la mayoría no había nacido, pero es ayer, año 1985,
los cónyuges podían separarse, pero no se divorciaban, no podían volver a contraer matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Lo traigo como ejemplo porque eso está en el libro a cada rato. Los cónyuges, las nuevas parejas que no podían volver a contraer matrimonio, se iban a países donde sí se lo permitían, ¿me entienden? Entonces me iba yo a México, hay una canción de rock nacional, Casémonos vía México, del año 1983, o me iba a Paraguay y ahí contraía el matrimonio que en nuestro país no lo podía celebrar. ¿Se entiende? Que si lo tiene en su libro, este matrimonio fue considerado por los jueces como inexistente en aquel momento, porque yo me iba a otro país a hacer algo que no podía hacer en este país. Esto no quiere decir que yo me haya ido a México, me enamoré de una mexicana y me caso con una mexicana. Eso es distinto porque es algo real. El tema, lo que se castiga es realizar un acto en fraude a la ley. Ya vamos a ver el concepto. Por ejemplo, y con esto termino este ejemplo, ¿se puede constituir una sociedad en el extranjero? Se puede constituir una sociedad en el extranjero, tranquilamente. ¿No es cierto? Ahora bien, cuando yo constituyo una sociedad en el extranjero, por ejemplo, los Panama Papers, con la finalidad de eludir normas de orden público argentina, eso es un fraude a la ley. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta materia también, según el punto de conexión en un lugar o en el otro, llama a regir a distintos ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, lo que la ley va a querer evitar es que exista un fraude a la ley. Entonces vamos justamente al análisis de las normas indirectas. Me reayuda verlos en cámara porque exactamente. Ahora voy, ¿no es cierto?, con esa calificación que la vamos a subir. Si lo tienen a Rapalini, ábranlo, está en la última parte de la unidad número 4, ¿no? Entonces, vamos a dividir el supuesto fáctico, ustedes vayan armando el cuadrito, después lo subimos. El supuesto fáctico tiene un aspecto positivo, ese supuesto fáctico, ¿sí? ¿Por qué un aspecto positivo? Porque es una tarea que va a tener que realizar el juez, como ahí una de las alumnas me puso, Ailén me puso, ¿no es cierto? Es un aspecto positivo que va a realizar el juez. ¿Y cuál es ese aspecto positivo que va a realizar el juez? Va a estar dado por la teoría de las calificaciones, ¿sí? Entonces, supuesto fáctico, aspecto positivo, ejemplo de un aspecto positivo, la teoría de las calificaciones. Cuando subamos el cuadro va a quedar clarito. Que la teoría de las calificaciones es una tarea que debe realizar el juez a los efectos de determinar ante qué relación jurídica se encuentra la persona, ¿sí? Yo tengo que calificar, determinar cuál es la naturaleza jurídica de esa relación jurídica. ¿Se entiende, chicos? Por ejemplo, el profe se fue a Estados Unidos a verlo a Messi y de paso realizó un testamento. Entonces, si tengo que calificar eso, tengo que determinar, ¿es válido el testamento o no es válido el testamento? Estoy ante una hipótesis de validez del testamento. O, por ejemplo, en aquellos matrimonios, cuando no se podían divorciar, que se van a otro país y a casarse, había que preguntarse, estoy ante un supuesto de, ¿es válido el matrimonio o no es válido el matrimonio? ¿Sí? O, por ejemplo, cuando no había unión igualitaria, el matrimonio de homosexuales, ¿no?, de personas del mismo sexo, nos preguntamos, ¿es válido el matrimonio? ¿No es válido el matrimonio? ¿Se entiende? Esa es la teoría de las calificaciones. Ya vamos a volver sobre ellas. Pero la teoría de las calificaciones es la que le permite a Savigny, que es el creador, decir que en cualquier lugar del mundo se pueden resolver cuestiones jurídicas. En cualquier lugar del mundo se pueden resolver cuestiones jurídicas y de derecho internacional privado, porque, ¿se acuerdan que lo decía la clase pasada? Porque estemos en Salta capital, estemos en Tartagal, estemos en Ushuaia, estemos en Bariloche o en Buenos Aires, o en Rusia o en Ucrania, las relaciones jurídicas son siempre similares, son las mismas, validez de testamento, validez de acto jurídico, validez de matrimonio, lugar de cumplimiento de las obligaciones, el lugar de ubicación de los bienes inmuebles, ¿sí? Espero que se esté entendiendo. Entonces, ya van a ver que, lo vamos a ver en la unidad siguiente, que la clave del derecho internacional es calificar, decir, entonces vos me podés traer, en este momento cualquiera de ustedes me podría traer cualquier problema jurídico y que nosotros con la profesora lo podríamos calificar y decir cuál es la ley aplicable. ¿Está bien? Y es más, Savigny dice que hay muy pocas instituciones, no sé si ya lo dije, discúlpenme, pero para que lo registremos, que hay muy pocas instituciones que no se pueden calificar.
porque son ajenas culturalmente a nuestro país. Una de ellas sería, por ejemplo, un régimen patriarcal que en la clase pasada me traían a conocimiento, que es el de Gabriel Arias Uriburu, ¿no es cierto?, en Jordania, donde rige un régimen totalmente patriarcal, o por ejemplo, veíamos ahora a raíz del Mundial de Fútbol cómo en Qatar las mujeres tienen otro estatus jurídico, son cuestiones que ya son ajenas culturalmente a nosotros. O por ejemplo la poligamia, ¿sí? La poligamia, supongamos que viene al país una unión poligámica, un hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres, y se disuelve esa unión poligámica. Eso ni Mandrake puede resolver eso, porque es algo culturalmente muy distinto a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, entonces eso es la teoría de las calificaciones. Dentro de los aspectos positivos, entonces estábamos supuesto fáctico, aspecto positivo, las teorías de las calificaciones y el otro punto, la cuestión previa y principal. La cuestión previa y principal. Bueno, eso la dejo. Sabrina Soledad no solo no se la ve en pantalla, sino que me irrumpe la clase y me dice, ¿qué bolilla voy a dar hoy? Bueno, igualmente ya lo dijimos al comienzo, y estoy dando la unidad número 4, la unidad número 4, y la profe va a volver sobre la 3, que todavía no la vimos, ¿sí? Bueno, aparte, lo estoy dando todo. Bueno, igual yo recién ingresé, pero calculo que ya empecé. Ah, está en el trabajo. Sí, bueno. Sabrina, yo te peleo, pero cuando yo lo estoy dando todo, estamos dejando todo en la cancha y vos me pones, ¿qué unidad voy a dar hoy? Por lo menos poneme, ¿qué unidad estoy dando? Bueno, igual me alegro que les guste. Entonces, estamos hablando de la unidad número 4, estamos empezando con un cuadro que a mi modo de ver debe presidir la unidad número 4, que lo vamos a subir con la profesora, y donde estamos hablando del supuesto fáctico y el aspecto positivo, donde ahí tengo yo como otro aspecto positivo la cuestión previa y principal, ¿no? Eso ya la paso un poco por alto, anótenla ustedes, pero es cuando tengo que resolver una cuestión previa para resolver la principal. Supongamos, lo esbozo así como ejemplo, es el caso de que tenemos que determinar, ya se acuerdan que estábamos en el caso de Gómez. Gómez se fue a Estados Unidos y tenemos que determinar tenemos que determinar quiénes son los herederos de Gómez. Bueno, ahí se podría plantear una cuestión previa a eso. ¿Cuál era el domicilio de Gómez? ¿Está bien? Entonces, la cuestión previa es determinar, porque viene Rafael Sánchez, me dice, profe, para mí el domicilio de Gómez era Argentina. ¿Me entienden? Entonces, vamos a tener que discutir cuál era el domicilio de Gómez como una cuestión previa, perdón. Una vez que determinemos cuál es la cuestión previa, cuál era el domicilio de Gómez, ahí vamos a poder ir a la principal y decir cuáles son los herederos de Gómez. ¿Está bien, chicos? Esto también se presenta, por ejemplo, o como ejemplo, se presenta en algunos casos donde no se reconoce la validez de la adopción, ¿sí? Supongamos, ya esto se uniformó, pero en el propio Código Civil de Vélez, al principio, no se reconocía la filiación adoptiva. Entonces, supongamos que viene una persona y dice, yo soy hijo adoptivo de Gómez, y tenemos que determinar como una cuestión previa, ¿es válida o no la adopción? ¿Me entienden? Bueno, ya lo vamos a ver. Y después, como un aspecto negativo, entonces, supuesto fáctico, aspecto positivo, teoría de las calificaciones y cuestión previa. Aspecto negativo, el fraude a la ley. El fraude a la ley. ¿Por qué un aspecto negativo? Porque una tarea que debe, esto como se lo estamos dando, no lo van a encontrar en otro lugar, al cuadro sí. El aspecto negativo del supuesto fáctico, ¿por qué es aspecto negativo? Porque es una cuestión que el juez debe evitar que suceda. Debe evitar, entonces se lo digo así bien despacito para que lo noten, el aspecto negativo del supuesto fáctico es negativo porque el juez debe evitar que las partes, que los sujetos de la relación jurídica
trasladen dolosamente el punto de conexión a un lugar que no era el natural, para llamar a regir a otra ley. Me salió bárbaro, no sé si me va a volver a salir. Entonces, es un aspecto negativo porque el juez o los jueces deben evitar que las partes trasladen dolosamente, no se olviden, dolo es mintiendo, engañando, ¿no es cierto?, el punto de conexión a otro país para llamar a regir a otro ordenamiento jurídico. ¿Está? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, porque ahí estaríamos provocando un fraude a la ley, ¿me entienden? ¿Sí? Pongo un ejemplo para que no se olviden. Acá estoy con la profesora Roxana y yo. Los dos estamos casados, cada uno por otros lados. Ella con su marido y yo con mi mujer. Entonces no podríamos casarnos si no disolvemos el matrimonio. Pero entonces resolvernos irnos a algún país de la tierra donde nos permita casarnos. ¿Me entienden? Entonces estamos trasladando dolosamente, porque nuestro domicilio es Argentina y Salta, no habría ningún motivo para irnos a otro país de la tierra para celebrar un acto que acá no podríamos celebrar. ¿Se entienden qué es el fraude de la ley? ¿No? De la misma manera sería que Norberto César Freire quiere constituir una sociedad en el extranjero para explotar un servicio postal, por ejemplo, en Brasil, Brasil, Uruguay y Argentina. Lo puede hacer perfectamente. Ahora bien, si la sociedad de Norberto César está solamente en Argentina y él trasladó el domicilio a Brasil, lo hizo para eludir normas de orden público argentina, ¿no es cierto? Entonces no lo puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que y eso el juez muchas veces será cuestión de cada caso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que puse con la doctora, después nos separamos, la doctora me demanda a mí o nos demandamos y el juez dirá, pero esto no podían, este acto que realizaron los profesores es en fraude de la ley y no da ningún derecho en nuestro país. Bueno, para que vean que es divertida esta materia, ¿eh? Y de consecuencia, porque ahora es muy fácil irse de un país a otro, es muy fácil contratar con otro país, ¿está? El otro día, uno de los chicos de la oficina, con el celular nomás hizo compras en España, ¿me entienden? Entonces, fíjense, ahí nomás ya tienen un contrato celebrado entre personas de distintos países. Exactamente, César, así es. Se da exactamente. Y ahí, con este ejemplo que estoy diciendo, me estoy refiriendo a los Panama Papers, ¿no es cierto?, donde se encontró muchas sociedades constituidas en el extranjero para eludir normas de orden público, ¿sí? No quiere decir que una persona no puede, todos los que estamos acá podemos constituir normas en el sociedades en el extranjero, pero cuando lo hacemos para joder a alguien acá, entonces ya la cuestión, estamos ante un fraude de la ley. Ahora voy a la otra parte de la norma indirecta, a la consecuencia jurídica, ¿sí? A la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica también tiene un aspecto positivo, y que es el reenvío, ¿no? El reenvío, que ahí, ¿sí? El reenvío, ya lo voy a explicar, lo vamos a ir explicando, pero sigamos con Gómez. Gómez, habíamos dicho de que Gómez murió en Estados Unidos. Entonces, según el 2644, establece que el derecho aplicable es el régimen de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que todos somos compañeros de trabajo, con ustedes somos jueces, y decimos, ya estamos todos de acuerdo, che, chicos, ¿cuál es el derecho aplicable? El derecho de Estados Unidos. ¿Quién se consigue un código de Estados Unidos? ¿No? Lo trae Mariela Sánchez, lo trae al Código de Estados Unidos, y en el Código de Estados Unidos hay otro 2644 que dice que los herederos del difunto serán el derecho del lugar de su nacionalidad. Y Gómez era argentino. Entonces, fíjense lo que se provocó. Nuestro código envía o remite al código yankee de Estados Unidos, de Miami, y el código de Miami nos reenvía al código nuestro. ¿Se dan cuenta que es una cuestión que fácilmente se puede aplicar?
Bueno, ya lo vamos a estudiar. ¿Y por qué se suscitó esa cuestión? Y porque los códigos tenían distintos puntos de conexión. El nuestro era el último domicilio del causante, en mi ejemplo, ¿no? Y el del yankee era la nacionalidad, ¿me entienden? Y originó un reenvío, ¿no? Ya también vamos a ver cómo se resuelve esa cuestión. Y la consecuencia jurídica, el aspecto negativo de la consecuencia jurídica, entonces, la consecuencia jurídica tiene un aspecto positivo, que es el reenvío, y un aspecto negativo, que es el orden público. ¿Ah? Que es importante el orden público, que significa que nadie, perdón, nadie, metí el nadie, significa que se puede aplicar, el juez argentino podrá y deberá aplicar otro derecho, ¿sí? Habíamos dicho que nos remite al ordenamiento jurídico llamado regir, pero siempre y cuando no contraríe normas de orden público. ¿Sí, chicos? Siempre y cuando, ese es la base y la valla que tiene la aplicación del derecho extranjero, que no aplique normas de orden público, ¿sí? Normas de orden público que van cambiando también, ¿no? Ya vamos a ver que el orden público, ya vamos a dar un concepto de orden público, y el que me diga que el orden público es la moral y la buena costumbre, lo voy a matar, lo voy a desconectar. No, ¿por qué? Porque no hay, no, ¿sabe por qué? Porque yo también llegué a quinto año y creo que a recibirme de abogado sin saber que era una norma de orden público. Pero conmigo no va a pasar eso. Vamos a saber que una norma de orden público son normas que el ordenamiento jurídico eligió para que la cuestión sea de determinada manera y no de otra. ¿Me entienden? Ya es el conjunto, pilares de un ordenamiento jurídico que no tienen que ver con la moral y la buena, tienen que ver con la moral y la buena costumbre, pero no se agotan ahí, ¿no? Por ejemplo, fíjense, para nosotros, una persona que tiene hijos tiene herederos forzosos, no puede hacer lo que le plazca con sus bienes, y eso es de orden público. Sin embargo, en Estados Unidos, por lo que podemos saber, una persona con sus bienes puede hacer lo que quiera, puede desheredar a su mujer, a sus hijos, y dejárselo a su nueva relación. Hay un principio de libertad. Miren, cuando hablamos de que en Estados Unidos hay libertad, hay liberalismo, no es un liberalismo económico como acá añoramos, es un liberalismo jurídico donde las personas, mientras realicen conducta lícita, pueden hacer lo que se les dé la gana. Esos son conceptos de orden público, ¿me entienden? Entonces, se podrá aplicar el derecho extranjero siempre y cuando no conculque normas de orden público, ¿sí? ¿Cuál era mi ejemplo? Mi ejemplo es la herencia forzosa ahora. Eso es de orden público, la legítima, lo de heredero forzoso. Otro ejemplo es el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio cuando era indisoluble, ¿sí, chicos? Y otro ejemplo que podríamos poner, o que yo sabía poner, la realidad me fue dejando sin ejemplos. Yo decía antes, el matrimonio de personas del mismo sexo contraído en otros países, en nuestro país no era válido porque no se reconocía el matrimonio de personas del mismo sexo. Ahora hubo la política de derechos humanos, ¿no? Que es algo, sí, que es un concepto que vamos a dar, es progresiva, ¿no? Y fue ocasionando que se vaya igualando los códigos, ¿sí? Ya vamos a ver que el concepto de derecho humano no tiene que ver con un concepto ideologizado de un sector político, es, como dijimos en la clase pasada, son normas universales, ¿sí? Entonces, de ahí es que el código se ha ido adaptando a esa situación. Quiero terminar con esto y le damos la palabra a la profesora. Bueno, vamos a subir este cuadrito, y este cuadrito yo les aconsejo cuando les toque, si les toca la unidad número 1, la unidad número 4, la unidad número 5, la unidad número 6, la número 7, cualquiera de esas unidades de la parte general, 8 y 9, todas las unidades de la parte general pueden empezar con este cuadrito, ¿sí? Hablando, porque este cuadrito es lo que se va a desarrollar a partir de ahora, ¿me entienden? Ya cuando lo vean al cuadro, más esta clase que les queda grabada, lo van a entender y la van repitiendo, y pueden empezar a modo de introductorio a exponer así. Bueno, quería decirle entonces ahora, y por último, la clasificación de las normas indirectas, ¿sí? Entonces, el programa, la unidad número 4, especies normativas del derecho internacional privado, ¿sí?
Y ahí vamos a ver una clasificación por su estructura y función, una sencillita, la que vamos a dar, les digo siempre lo mismo, en clase pensamos tomar en el examen parcial y también el final lo que se ha dado en clase, el examen final por supuesto entra todo, ¿no? Y ahí donde yo tengo el concepto de normas indirectas o de remisión, que son aquellas que no me resuelven el caso, sino que me dicen cuál es el derecho aplicable y son de remisión porque me remite al ordenamiento jurídico. Esto es lo que quería decir. La distinción en base a su extensión del supuesto fáctico, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, las normas se clasifican en normas indirectas unilaterales, porque solo admiten la aplicación del derecho propio, ¿sí? O de un derecho, ¿sí? Ejemplo de esta circunstancia es, por ejemplo, el artículo 2663 del Código, ¿sí? Cuando habla la calidad de un bien, perdón, el 2664, chicos. Bueno, todos estos son iguales. ¿Sí? Pero miren, disculpe. Y también el 2644, última parte, cuando hablamos de los inmuebles, ¿sí? Son indirectas unilaterales porque dicen, respecto a los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho extranjero, ¿sí? Que es concordante con los otros dos artículos que les cité. ¿Por qué son indirectas? Porque no me resuelve el caso, ya lo sabemos. ¿Y por qué son unilaterales? ¿Sí? Porque dice que solo se aplica el derecho argentino, no admite la aplicación del derecho extranjero. ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? Entonces, si yo quiero comprar, si viene un norteamericano, ¿no? Si viene un norteamericano y compra un bien inmueble en Argentina, esa relación se va a regir por el derecho argentino. No admite la aplicación del derecho extranjero. ¿Está? Bueno, y norma indirecta bilateral es la del 2644, primera parte, cuando dice que la sucesión por causa de muerte, es decir, quiénes son los herederos, tienen que, cuando dé la clase estén con el Código Civil, se regirán por el domicilio que tenía el causante al momento de su fallecimiento. ¿Me entienden? Entonces, ahí, ¿por qué es bilateral? Porque no, el codificador no sabe dónde murió el causante. Si murió en Argentina, es Argentina. Si murió en España, es España. O Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Me entienden? Por eso es bilateral, porque admite la aplicación del derecho extranjero. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces ahí queda, como ustedes habrán visto, es una materia distinta a todas las que veníamos viendo, ¿no es así? Que tiene un concepto distinto, tiene concepto, por eso le digo, es corta, pero sí no da lugar a chamullo. Esto no me pueden chamullar, ¿me entienden? Es 1 más 1, 2. Bueno, ahora Roxana va a hablar de la parte de la TREA, o sea que ahí vamos a ir desarrollando, chicos, a medida que nosotros nos vamos organizando, vamos a ir desarrollando parte ella, parte yo, pero de una manera que no le va a provocar trastornos psiquiátricos, sino que va a ser fácilmente darnos cuenta cuál parte vamos desarrollando. Para nosotros la unidad número 3 es una de las unidades centrales de esta materia porque nos abre la cabeza hacia un nuevo derecho y la presencia del derecho internacional en todas nuestras vidas, Sí. ¿no es cierto? Y en este ordenamiento jurídico, ¿sí? Y la presencia en la Constitución Nacional. Bueno, muchas gracias. Ya el doctor, bueno, sí. Perfecto, doctor. Para que no se haga tan largo, sí.
Igual, chicos, yo ahí les voy a subir, cuando terminemos la clase, les voy a subir el artículo que se refirió el doctor, que es de Mario de Carlucci, donde se refiere, ¿no es cierto?, a la constitucionalización del derecho privado, que ya está, ¿no es cierto?, previsto, y que lo podemos ver en los primeros artículos del Código Civil. Como bien lo refirió el doctor, en el artículo 1 y en el artículo 2 del Código Civil ya expresamente se refiere, ¿no es cierto?, a la receptación de los tratados internacionales y de los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 1 dice: la fuente de aplicación, dice: los casos de este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en la República Argentina que sea parte. Igualmente, en el artículo 2, que se refiere a la interpretación, también hace referencia a las disposiciones que surjan de los tratados de derechos humanos, principios y valores jurídicos. El artículo que refiere el doctor de que me magia de Carlucci recepta esta idea, ¿no es cierto?, de que los derechos humanos y fueron receptados en el Código Civil, y un poco habla de esto. Por ejemplo, se refiere a la protección constitucional de la vivienda, que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Lo podemos encontrar con claridad en lo que es el artículo 244 a 256 del Código Civil, que amplía sensiblemente, dice, el ámbito de la ley. Y también las nociones tradicionales que nosotros teníamos anteriormente en el código, que se hablaba de menor de edad, de incapacidad, de representación, son términos que ya desaparecen en este nuevo código, y se comienza a hablar conforme los términos, ¿no es cierto?, los términos que surgen de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo se los voy a subir para que lo puedan ver, y en todo caso los vamos discutiendo. Cualquier cosa me dicen para la próxima clase. Pero lo que decíamos con el doctor, la receptación, ¿no es cierto?, que hubo por parte de las normas internacionales en la Constitución, que es con lo que arranca, ¿no es cierto?, la unidad 3, tenemos que ya en la Constitución de 1853, con el pensamiento de Alberdi, inspirada en esas ideas de Alberdi, en cuanto a la idea de que todas las personas, un poco lo dijo el doctor, que todas las personas que se rigen las relaciones jurídicas son similares en todos los países, ya receptaba esta idea de la aplicación de los tratados internacionales en el interior de nuestro ordenamiento jurídico interno. Así lo encontramos en el artículo 31 de la Constitución Nacional, el que ya refiere ahí, ¿no es cierto?, esta Constitución, las leyes de la Nación, que su consecuencia dicta el Congreso, y los tratados, dice, con potencias extranjeras, son ley suprema para la nación. Ahí ya teníamos una equiparación de las leyes, de los tratados internacionales con las leyes nacionales. También teníamos el artículo 27 de la Constitución Nacional, en que habla que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y de comercio con potencias extranjeras por medio de tratados que se celebren, pero ahí dice, conforme los principios del derecho público establecidos por nuestra Constitución. Estos son los artículos que encontramos previos, ¿no es cierto?, a la reforma de 1994. Después, a partir de ahí, hay, y está también en el libro, una enumeración de todos los tratados internacionales que fue celebrando nuestro país. Por ejemplo, en 1984 Argentina suscribió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a lo que conocemos como el Pacto San José de Costa Rica. En 1985 a la Convención de Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. En el 86 a la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, y en el 89 a la Convención, ¿no es cierto?, de los derechos del niño. Y así fue que a medida que el gobierno argentino, que el Estado argentino fue receptando estos tratados internacionales, lo que se fue presentando tanto a nivel legislativo como a nivel jurisprudencial fue una discusión acerca de la exigibilidad, ¿no es cierto?, del cumplimiento de estos compromisos internacionales y de estos tratados internacionales de derechos humanos dentro de lo que es el derecho interno. La discusión estaba si formaban parte de lo que era nuestro ordenamiento jurídico nacional, y en ese sentido, qué grado de exigibilidad tenían dentro de nuestro ordenamiento jurídico, si se entendía que eran pragmáticos o eran meramente operativos. O sea, pragmáticos es decir, que dependían de una ley
¿no es cierto?, que establezca cómo tendría que ser operativo ese derecho, o ya habiéndose el Estado comprometido, habiendo adherido a este tratado, ya era obligatorio digamos, para el Estado Nacional. Después de la reforma del 94, ya queda claro en el artículo 75, inciso 22, que específicamente ya pone, ¿no es cierto?, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y recepta específicamente aquellos tratados de derechos humanos, y refiere, ¿no es cierto?, también que le da una jerarquía constitucional, es decir, equipara a los tratados de derechos humanos con la Constitución nacional. Y en cuanto a los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, dice, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán, también ahí establece, ¿no es cierto?, el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. También en el 116 de la Constitución Nacional tenemos, que dice que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, y también ahí se refiere por los tratados con naciones extranjeras. Ahí también está haciendo una referencia a lo que tenemos también acá en el programa, a lo que es la cuestión federal, ¿no? Es decir, cuándo va a tener la intervención nuestro máximo tribunal y los jueces de la nación, pues se tratan de cuestiones tanto de la Constitución, leyes nacionales, y ahí refiere de los tratados con potencias extranjeras. De ahí está claro que los constituyentes quisieron establecer, ¿no es cierto?, y plasmaron cuáles son los principios básicos en los que se va a sentar el orden constitucional. Entre ellos se marca lo que es la supremacía de la Constitución, la supremacía constitucional como una norma fundamental, del Estado, que representa los cimientos sobre los cuales se va a sentar todo lo que va a ser la estructura política y jurídica del Estado. Se establece como una ley suprema. Y ahí, bueno, ustedes se deben acordar lo que todos hemos estudiado, lo que es la pirámide, ¿no es cierto?, que tenemos en cuanto a la supremacía constitucional, que es, arriba encontramos la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, con la misma jerarquía de la Constitución. Abajo tendríamos los tratados comunes, tratados de integración o normas que se han dictado en su consecuencia, luego las leyes nacionales y demás leyes y decretos, ¿no es cierto?, más abajo. Pero lo que me resulta interesante de esta bolilla de la 3, me parece, es, como yo les refería, es cómo fue, ¿no es cierto?, la receptación de los tratados internacionales, y esto se discutió mucho a nivel de jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia fue avanzando. El primer fallo que tenemos es el de Emergian contra Sofovich, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es del año 1992. La clase pasada el doctor se había referido un poco que esto había sucedido en un programa de Sofovich, de que se habían manifestado, digamos, se habían realizado manifestaciones injuriosas en cuanto a Jesucristo y la Virgen María. Entonces, el señor Mergian presenta una carta documento solicitando a Sofovich el derecho a la réplica, se niegan, va a los tribunales, ¿no es cierto?, acude a la justicia, le niegan, y la negación era porque él invocaba en este derecho el derecho a réplica, invocaba el pacto, ¿no es cierto?, el pacto de San José de Costa Rica, que, acuérdense, estábamos en el año, acá en Emergian estábamos en el año 1992, yo me referí que el pacto de San José de Costa Rica había sido suscrito por nuestro país en el año 1984, pero todavía no teníamos la reforma de la Constitución, ¿no es cierto?, que incorpora posteriormente 75 y 22, que da esta jerarquía constitucional. Entonces, en este fallo se discute, la Corte discute sobre qué operatividad tendría este artículo, el artículo 14, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, que recepta, ¿no es cierto?, lo que es el derecho a réplica. Entonces, como les decía, lo que se cuestiona es de que todavía no había una ley,
una ley en la Argentina dentro del ordenamiento jurídico interno que había reglamentado específicamente este derecho. Lo que dice la Corte es que acá adopta la postura de que es un derecho meramente de carácter operativo, es decir, que podría ser aplicado directamente, aún sin que haya una ley que lo reglamente. ¿Sí? Refiere que son derechos inherentes a la dignidad de la persona, que la regla tiene que ser la operatividad, la realización efectiva de tales derechos, no puede depender y no puede estar condicionado a la sanción de leyes reglamentarias. A partir de la ratificación, también la Corte asienta, ¿no es cierto?, el criterio que a partir de la ratificación por parte del Estado argentino de un tratado internacional de derechos humanos, este tratado queda incorporado al ordenamiento jurídico interno de nuestro país, y en este caso Argentina ya lo había ratificado en el año 1984. Y también se refiere, que un poco el doctor lo dijo en la clase pasada, a la Convención de Viena de Derecho a los Tratados, que también dice que un Estado, y lo dice la Corte, lo cita en el artículo 27 de la Convención de Viena, que el Estado no puede incumplir un tratado ni desobligarse invocando normas de derecho interno. ¿Sí? Una vez que está incorporado al derecho interno el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por el Estado argentino, es directamente operativo por también afectar, ¿no es cierto?, derechos que hacen a la dignidad de la persona. Posteriormente tenemos ya el fallo de Giroldi. El fallo de Giroldi es del año 1995, ahí se discutía la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que establecía la irrecurribilidad de sentencias penales que tengan una condena, ¿no es cierto?, menor a los 6 meses. Entonces, lo que plantean en este fallo es de que se violaba, ¿no es cierto?, que era violatorio esta disposición al artículo 8, inciso 2, apartado H del Pacto de San José de Costa Rica, que otorga a las personas el derecho a la doble instancia como una garantía mínima de toda persona que se encuentra inculpada por un delito. En este caso, la Corte declara la inconstitucionalidad de esta norma, de este artículo del Código Procesal Penal de la Nación, afirmando y poniendo sobre esta ley nacional la supremacía, ¿no es cierto?, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ya con la reforma del año 94, ya acá estábamos con la reforma del año 94, que otorga una jerarquía constitucional a la Convención, y en este sentido, en este fallo también en Giroldi, se refiere que el Estado argentino, al otorgar, ¿no es cierto?, al brindar esa jerarquía constitucional a la Convención Americana de los Derechos Humanos, también el Estado argentino reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer en todos los casos que hagan relativos a la interpretación de la aplicación de la Convención, y también reconoce a la Corte Interamericana como un órgano supremo para aplicar los tratados en el país en el que está vinculado. Y por otro lado tenemos, posteriormente, esto no ha sido siempre uniforme en la Corte, porque como recordarán, después viene en el 2017 un fallo muy polémico, que es el fallo de Fontevecchia, que si bien la Corte en el 2001 dicta un fallo en la sentencia confirma la sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que había hecho lugar a una demanda de daños y perjuicios promovida por el expresidente Menem contra la editorial Perfil y Jorge Fontevecchia y Héctor de Aménico, entendiendo que la difusión de ciertas notas periodísticas que estaban vinculadas con la presunta existencia de un hijo no reconocido por el expresidente Menem habían lesionado el derecho a la intimidad. Se plantea que acá, ¿no es cierto?, este derecho estaba tutelado por la Constitución Nacional, por el Pacto de San José de Costa Rica, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y se confirma una pena pecuniaria. El fallo de la Corte que establece esta pena pecuniaria que debían pagar al damnificado, que era el expresidente Menem, queda firme y se cumple, ¿no es cierto?, por parte de los condenados con esta reparación económica. Pero con posterioridad a ello, el 15 de noviembre del año 2001, Jorge Fontevecchia, Héctor de Aménico, y con el asesoramiento de Horacio Berbisky, que también se presentan ante la etapa internacional. Ya
recordemos que en Giroldi ya se había reconocido de que al haber el Estado argentino reconocido, ¿no es cierto?, suscrito, perdón, la Convención Americana de los Derechos Humanos, había reconocido esta potestad del órgano jurisdiccional de la Corte Interamericana. Entonces se presentan ante la Corte Interamericana a pedir la revocación de esta sentencia que ya estaba firme, había alcanzado cosa juzgada por parte de la Corte, y lo que pedían era una revocación al entendimiento de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia había vulnerado el derecho fundamental de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que decían también estaba consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos, Humanos. Por lo tanto, lo que pedían acá era que se declare la responsabilidad internacional del Estado argentino por entender que no se estaba cumpliendo con una normativa establecida en el Pacto de San José de Costa Rica. En el año 2011, es decir, el 29 de noviembre del año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado argentino había violado efectivamente esta libertad de expresión de los peticionantes, conforme al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, y ahí resuelve que debía dejarse sin efecto la pena pecuniaria que ya habían cumplido Fontevecchia y D'Amenico, que se debía publicar un resumen oficial de su sentencia en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también que se debía haber un reintegro de los montos que oportunamente de condena que oportunamente habían sido fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando vuelve cuando vuelve esta sentencia, ¿no es cierto? Vuelve primero cuando vuelve al Estado argentino, Relaciones Internacionales de Culto notifica sobre esta sentencia a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia se agravia del primer punto que decía que se debía dejar sin efecto, ¿no es cierto?, la sentencia, la condena civil que había sido impuesta a los damnificados. Recuerdo que anteriormente dije que ya la Corte Suprema había dicho que esta sentencia ya había adquirido cosa juzgada, y ahí es donde se agravia, ¿no es cierto? Y si bien cumple con los otros puntos que había mandado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era publicar el resumen oficial de la sentencia, entiende que la obligatoriedad a la que se refiere de cumplimiento, ¿no es cierto?, de los fallos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está establecida en el artículo 68, inciso primero de la Corte Interamericana, es únicamente a sentencias que están dictadas por el Tribunal Internacional, pero dentro del marco de las potestades remediables. Entiende la Corte en ese fallo que el sistema interamericano es un sistema subsidiario, es decir, que esa subsidiariedad se manifiesta en la exigencia convencional del agotamiento previamente de los recursos internos con los que tiene el Estado, ¿no es cierto? Es decir, agotar todos los recursos internamente que tiene la justicia que se brindan dentro del Estado. Específicamente refiere que la Corte Interamericana no es una instancia más, no es una cuarta instancia, no revisa o anula decisiones jurisdiccionales estatales, sino que es coadyuvante y complementaria. Sostiene que el Tribunal Interamericano tiene el carácter de un tribunal de casación o de apelación de los órganos jurisdiccionales de carácter nacional. Entonces, entiende que dejar sin efecto una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta causa, que ya había adquirido la calidad de cosa juzgada, implicaría transformar al tribunal, es decir, a la Corte Interamericana, en una cuarta instancia revisora de sentencias de la Corte Interamericana, y entiende ahí de sentencias dictadas por la Corte Suprema, entendiendo que es en clara violación a los principios del sistema interamericano, y también un exceso refiere a las obligaciones convencionales a las que se había adherido el Estado, asumidas por el Estado al Estado argentino. A lo largo del fallo refiere que no es una instancia revisora, que ya al haber pasado esta sentencia en calidad de cosa juzgada no podría ser nuevamente revisada.
es un fallo muy polémico porque implica también, por una parte, va en contra de lo que venía sosteniendo hasta ese momento. Estamos hablando de un fallo de 2007, pero antes tenemos otros fallos como que también están ahí nombrados en el programa, como que es el fallo Simón. En el fallo Simón la Corte declara, que es del año 2005, declara inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y ahí señala en ese fallo que el derecho internacional consagrado en la Constitución le da que el sistema, refiere que el sistema de protección de derechos humanos es de carácter obligatorio y es independiente, ¿no es cierto?, del consentimiento expreso de las naciones, y refiere a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad al momento de la dictadura cívico-militar sobre la que se estaba discutiendo en el fallo Simón. Ya era, ¿no es cierto?, ya se hablaba de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que eran parte del derecho consuetudinario y la costumbre internacional, y por lo tanto obligatorio, ¿no es cierto?, para todos los estados. Entonces sostiene en ese fallo que estas leyes de impunidad iban en contra, ¿no es cierto?, del derecho internacional, y que buscaban, funcionaban con una amnistía, y lo que buscaban era el olvido de estas graves violaciones de los derechos humanos. Se establece y afirma, ¿no es cierto?, la vigencia de estos derechos humanos, y también el deber de los estados de investigar, sancionar y prevenir todas las violaciones de derechos que están reconocidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y acá un poco viene también la discusión de si y ahí ya para terminar, porque estoy viendo la hora, pero un poco si somos monistas o dualistas, ¿no? Si nuestro sistema es legislativamente seríamos monistas o seríamos dualistas. Bueno, ahí, no sé si me estaba levantando la mano. Ay, perdón, pensé que me quería hacer una pregunta. Eso también ahí lo tienen en el libro de consulta de Rapalini, digamos, en el fallo de la Corte. No sé si ahí quería hacer Sunda, ¿me quería hacer una pregunta? Sí, una pregunta. Ahí hay un señor, hay un somos monistas. Sí, sí, exacto. Exacto, ahí dice Roberto, somos monistas. Sí, digamos, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fallo del Mejián, exactamente, ahí se adelanta, ¿no es cierto?, la Corte, y deja establecido que somos un único sistema, digamos, se reconoce un único sistema jurídico, tanto lo que es el derecho interno como el derecho internacional. Para los dualistas, la diferencia sería, ¿no es cierto?, que ahí, por un lado, está lo que es el derecho interno, y por el otro lado está lo que es el derecho internacional. También tenemos de que a partir del artículo 75, exactamente en la Constitución Nacional, con el artículo 75, inciso 22, también podríamos decir que ya la la Constitución deja legislativamente establecido que somos monistas, porque también da la misma jerarquía constitucional, ¿no es cierto?, tanto lo que es la Constitución como los tratados internacionales de derechos humanos. Una pregunta, doctora. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta nuevamente? Bueno, chicos, ya estoy viendo la hora. Les subo, chicos, el artículo que les referí, el de Kemeimacher, que habla de la constitucionalización del derecho privado, y lo que quedó pendiente también del cuadro al que se refirió el doctor. Y bueno, nos vemos la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, se entendió. Bárbaro, gracias.